Aun habiendo recorrido un largo trayecto, soy consciente del camino que me queda por recorrer. A pesar de ello, he tenido la suerte de ir acompañado, caminando entre maestros. El sistema marcial que enseña el entrevistado de hoy, o Tan Lan Chuan, creado por Wong Lon, se creó en la China del siglo XVII. Una China que tenía una estructura social piramidal. Quien tenía más poder era el emperador, considerado hijo del cielo, y la familia real. Le seguía la clase letrada compuesta de académicos y funcionarios. Estos últimos debían pasar exámenes imperiales. Los campesinos eran la base económica y alimentaria. Los artesanos y comerciantes se hallaban por debajo de los agricultores. Luego estaban las clases bajas y extranjeros. En el último escalón y con apenas derechos estaban las mujeres. El sistema social estaba influido por las enseñanzas de Confucio, que enfatizaba la importancia de la armonía social, la obediencia y el respeto a la autoridad. En el ámbito bélico, el siglo XVII en China estuvo marcado por las rebeliones. La rebelión de los tres feudatarios, que eran tres príncipes feudales que se sublevaron, pero fueron reprimidos por las fuerzas Qin. La rebelión Shanxi. En esta ocasión, la rebelión fue debida a milicias campesinas de la provincia de Shanxi que se levantaron contra las fuerzas Qin como respuesta a la opresión fiscal y a las malas condiciones económicas. Esta rebelión también fue sofocada. Las tribus Jurchen del norte, a principio de siglo, fue una rebelión que facilitó el cambio de la dinastía Ming a la dinastía Qin. También hubieron invasiones manchúes lideradas por la dinastía Qin. Invasiones de los piratas Wokou. Tanto japoneses como chinos, los piratas causaron estragos en las costas chinas y ponían en jaque a las fuerzas militares enviadas a repeler los ataques. En cuanto al armamento, en el siglo XVII encontramos que usaban escudos y armaduras, la mayor parte de las veces de cuero o bambú, aunque algunas armaduras incluían placas de metal. Como armas ofensivas de corta a larga distancia encontramos dagas y dardos, espadas, alabardas, arcos, flechas, ballestas, mazas y porras, espadas de gancho y cañones y artillería. Estos últimos usados para la defensa o para el asedio de fortalezas. Bueno, Gaby, ahora vamos a empezar con las preguntas de ámbito más general respecto a tu arte marcial, ¿de acuerdo? Gaby, hace muchos años que entrenamos contigo, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Y siempre me he preguntado qué arte marcial haces, en realidad. Bueno, hago Kung Fu Mantis, que es uno de los muchos sistemas que hay de Kung Fu en China, que está basado en el insecto. Más que en el insecto por completo, en cómo utiliza las patas delanteras para agarrar a sus víctimas, ¿no? A los insectos, a pequeños mamíferos incluso. Bueno. ¿Y tenéis algún tipo de grado y tal? ¿O un sistema de grados? Bien. Esto desde hace mucho tiempo lo han adoptado tanto las escuelas clásicas como las escuelas modernas, de Wushu moderno, de Kung Fu deportivo moderno. Han adoptado la misma graduación que hay en Judo, en Karate, en Jiu-Jitsu, en Budo, de cinturones por colores. Pero tradicionalmente no existía una graduación por cinturones de colores. Existían los alumnos, que podían ser principiantes, intermedios y avanzados, el asistente del maestro y el maestro, y no había mucho más. Bueno, evidentemente el maestro del maestro, ¿no? Lo que sería el abuelo, porque es una especie en China, es como una jerarquía familiar, donde está el abuelo, el padre, la madre, los hermanos mayores, hermanos menores, hermanas mayores, hermanos menores, que depende de cuándo entraste, ¿no? Como si fuera un parto. El primero que nace es el hermano mayor, pues el primero que entra es el hermano mayor.
¿Tenéis algún tipo de indumentaria obligatoria o cada uno lleva lo que...? A ver, la uniformidad depende mucho de la sensación de equipo. Entonces, dependiendo de en qué escuela estés, pues se puede llevar una uniformidad u otra, también dependiendo del punto de vista del maestro que esté dando las clases. En realidad se trata simplemente de una ropa cómoda para poder entrenar. ¿Y tú una clase cómo la organizas más o menos? Si sigues un patrón. Mis clases trato de que no sean lo estándar, que sería un cuarto de hora de calentamiento, media hora de parte técnica y un cuarto de hora de enfriamiento. Porque si descontamos el enfriamiento y el calentamiento, es media hora lo que nos queda de parte técnica y creo que es insuficiente cuando vienes a practicar un arte marcial. Probablemente me dirás, bueno, pero se necesita calentar para evitar lesiones. Y te doy la razón. Te doy la razón. Pero también se puede calentar no haciendo necesariamente ejercicios individuales de calentamiento de muñecas, de hombros, sino que se puede practicar movimientos globales que tengan que ver con la parte técnica, trabajándolos lentamente para fijar patrones en el cerebro y vas en un increchendo. Y para enfriar 3/4 partes de lo mismo. Utilizas, hay muchas herramientas, ya sean taolus, que sería el equivalente a katas, katas hechas lentamente con tranquilidad o haces un poco de estiramientos de flexibilidad o de elasticidad, se aprovecha mucho más. Entonces yo suelo hacer eso. Y no tengo estandarizadas las clases, o sea, no sigo una progresión para todos la misma, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel ni de conocimientos ni nivel técnico. Y en consecuencia hay que personalizar. Aunque estés entrenando un grupo, hay que personalizar. Y pueden estar trabajando, haciendo un trabajo similar, pero a unos haciéndoles trabajar, por poner un ejemplo rápido, en vez de manos, piernas, desplazamientos y giros, simplemente manos y piernas. El otro grupo, que a lo mejor es más avanzado, manos, piernas y giros. Y las dos siguientes personas, pues el completo, ¿no? Todos van haciendo su parte de trabajo. Entonces, tú en tu clase, independientemente de la gente que haya, sí que sigues o respetas, más bien, el concepto de evolución y de progreso. Individualizas la clase para la gente. Sí, de eso se trata, de personalizarlo, de individualizarlo, sin necesidad de tener concretas unas técnicas para ese día. Se trata, bajo mi punto de vista, de tener una idea global de qué trabajo quieres realizar o qué quieres conseguir ese día, y dependiendo del número de personas que vengan, el nivel que tengan esas personas o los niveles diferentes que hayan dentro del mismo grupo, plantearte el mejor ejercicio, técnica para llevarlo adelante, el objetivo. Pero existe un programa concreto para la evolución. A ver, existe un programa concreto, existe una materia concreta. Entonces esto tendríamos que hacer una diferenciación federativa o no federativa. Las federaciones, por regla general, marcan unos periodos de 6 meses en los cuales tienes que aprender X materia, te examinas y entonces los siguientes 6 meses tienes que aprender otra materia. Yo creo que la evolución no se puede hacer así, como si fueran estudios teóricos, porque hay mucho de experimentación, hay mucho de trabajo físico, no solo teórico. En consecuencia, como cada persona tiene una manera distinta de evolucionar, de velocidad en la evolución, no le puedes marcar un tiempo. Y es cierto que hay una materia, pero esa materia no necesariamente sigue una evolución, como por ejemplo para escribir aprendemos vocales, consonantes, vocales más consonantes, palabras, o sea, sílabas, después palabras, frases. No. En las artes marciales, según mi punto de vista y según trato de transmitirlo yo, sucede todo simultáneamente. Tú no haces solo manos, solo piernas, o sea, patadas, puños, defensas, derribos, desplazamientos, esquivas. No lo haces individualmente cada cosa. Cuando tú estás haciendo una esquiva, también estás haciendo un desplazamiento y probablemente también estás haciendo un ataque simultáneamente. Entonces, todo funciona a la vez.
Lo más básico para las mentes más simples, según veo yo, es coger y tratar. No, ahora vamos a aprender defensas. Defensa hacia arriba, defensa hacia adentro, defensa hacia afuera. Eso para las mentes más básicas. Para quien realmente piensa, reflexiona cómo mejorar todo eso, en realidad se da cuenta de que con la defensa también hay un giro de cuerpo, hay una biomecánica natural y hay un desplazamiento que puede ser hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, en diagonal. Es igual, pero que todo sucede a la vez. Entonces se hace hacer el movimiento completo, pero incidiendo en la base que quieres trabajar ese día. Si ese día prestas más atención a los desplazamientos, te importará menos estar corrigiendo constantemente la defensa o el ataque, porque tu objetivo de esa clase son los desplazamientos. Aunque eso no significa que te olvides de las defensas, sino que las mencionas por encima, porque tu objetivo es que se centren en los desplazamientos, aunque suceda todo a la vez y aunque estén haciendo todo a la vez. No sé si con esto me explico bien. Vale. Y pues a veces también aquí en recepción, pues entre clase y clase he visto cómo entrenabas. Y me he fijado que a veces pues entrenabas los compañeros entre sí, a veces hacia el aire y a veces incluso habéis implementado armas. Sí. Entonces, el programa consiste en contacto con compañeros y después con kata al aire o ejercicio y después con armas, ¿o cómo va eso? Bien, a ver, sucede lo mismo que vosotros con el budo. Hay una parte que es obligatoria, necesaria aprender, que es la parte técnica, y la parte técnica, para aprenderla muy correctamente, es mejor hacerla sin adversario, sino en un adversario real que te dificulte. ¿Por qué? Porque la técnica pura hay que hacerla sin obstáculos, sin fuerza, sin resistencia. Entonces aprendes la técnica pura. Por ejemplo, cuando hacemos un enganche, hacemos contacto, el codo debe estar abajo, primero hay un contacto, seguido al contacto hay un primer enganche y en última instancia se hace una palanca entre la muñeca y antebrazo para sujetar unos momentos, brevemente, el brazo del adversario. Claro, si hay un adversario que te está impidiendo, no puedes aprender la técnica bien, tratas de cogerlo a toda costa, ¿no? Entonces, primero hay que trabajar la parte en vacío, individual. Luego las katas, vosotros las denomináis katas, nosotros taulus. Los movimientos, las coreografías, la sucesión de movimientos que simulan pelear con alguien invisible, no son ni más ni menos que eso. Situaciones teóricas en las cuales tú te vas a desplazar, vas a hacer unas técnicas de defensa o de ataque concretas sin obstáculo. Por lo tanto, debes aprender a hacerlo, o te debe servir, entre otras funciones, te debe servir para aprender a hacer la parte técnica correctamente. Y luego ya no cabe la menor duda de que tiene que haber un contacto. Si no, no sabes lo rápido que eres, si tu coordinación es correcta, si te estás desplazando bien. Y el combate es algo vivo, tienes que adaptarte. No, dos combates seguidos con la misma persona no son iguales. O sea, dos personas, tú y yo, combatimos, hacemos un combate después de 10 segundos, sí, no es el mismo combate. Somos las mismas personas, los mismos conocimientos, pero el combate es algo vivo que va fluyendo y va cambiando. Entonces, ese cambiar es el que te da esa experimentación, es la que te da el fijar tus patrones para desarrollarte tú. No siendo una copia de tu maestro, sino siendo tú mismo, cómo tú eres capaz de desplazarte, cómo eres tú capaz de mover tu cuerpo para hacer las cosas. ¿Sí? Sí. Entonces, según el nivel de progreso, hay un tipo de contacto diferente entre alumnos, como a la hora de implementar esos taulú que has mencionado, al aplicarlo con un compañero. ¿Contactos diferentes? A ver, los taulús no es que haya un contacto diferente, no es que se haga más fuerte, más flojo o más sin reglas. No, el contacto existe. Ahora bien, yo te hago una pregunta, te devuelvo una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Tratar de poner a prueba técnicas concretas de los taulús, tal y como se hacen en los taulús, combatiendo con un compañero, yendo a saco, sabiendo que tanto tú como él vais a golpear fuerte? ¿O prefieres ir en un increchendo conforme te vas sintiendo más seguro
aunque haya variaciones en el ataque del compañero. El compañero, en vez de tirarte un puño de delante, un jab, te tira un cross, uno de atrás. Te da igual el que te tire y te vas sintiendo cómodo. Entonces sí puedes ir incrementando. ¿Tú qué preferirías? No, claro. Formulado así, evidentemente, depende también de la seriedad del entreno. Si estás con un compañero que ves que no se lo toma en serio, no puedes ir tú en serio porque tiene que ser recíproco el contacto, porque si uno va más en serio que el otro, pues puede haber lesiones, tanto por parte de uno como por el otro. Entonces, claro, para ir tanteando hasta qué punto el compañero se lo toma en serio, pues sí que va bien ir lento, tener un contacto más bien light, ¿sabes? Porque así pues hay menos riesgo. Entonces, conforme tú te vas aprendiendo más el movimiento, el otro también como que se sube al carro, porque también él se siente más confiado y tal, pues sí que se puede ir aumentando un poco más cómo se vive el movimiento. Eso es mi opinión. Entonces sí que puede ir cambiando el tipo de contacto que tienes con el uke, que es como lo llamamos en budo. Sí, o sea, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Simplemente hay un punto que estamos dejando de lado, porque estamos empezando así muy por encima, ¿no? Y es que no se trata solo del contacto, sino también la estrategia. Cuando uno está combatiendo es cierto que no te da tiempo a pensar, bueno, ahora le entraré por la derecha, es cierto, pero la estrategia de combate se aprende igual que generando los movimientos. La estrategia de combate la lleva ya en sí la globalidad de todo el sistema, no en el nuestro, sino por lo que yo he visto también en budo y en otros sistemas marciales, ¿no? Cuando tú combates no se trata solo de la dureza con la que lo haces. Y tienes razón, si el compañero no se lo toma en serio, más vale cambiar de compañero. O el maestro, profesor, como quieras denominarlo, tiene que llamarle la atención y decir, oye, a ver, hoy estamos en esta situación, en este grado, en este nivel, tienes que trabajar en este nivel. No puedes tomártelo flojito, porque os lesionaréis o os haréis daño sin necesidad de ello. Pero fundamentalmente se trabaja también la estrategia, no solo la dureza con la que puedes pegar, sino la estrategia del combate. Tenemos tres partes: la parte física, de preparación, la parte técnica y la parte de estrategia. Las tres partes son importantes. No, claro, es así. Pero, o sea, el contacto que yo he visto, al menos aquí, sí que ha sido contacto persona a persona, ¿sabes? Desnudo, por así decirlo, manos y piernas. Pero, claro, entrenáis con armas. ¿Existe el contacto con las armas en tu entreno o no lo implementas? A ver, entrenamos con armas por dos razones. La primera, como tradición, como recordatorio de lo que han creado la gente que vivió antes que nosotros. Y por otro lado, porque las armas, si bien es cierto que ya nadie va con espadas o con lanzas, no deja de ser un objeto que tiene unas cualidades. Un arma larga te permite mantener a una persona a distancia. Un arma más corta a una distancia más corta. Con lo cual, el nivel o la posibilidad de que te agreda es más difícil. Cuando tú conoces un arma, sus cualidades, cuáles son sus ventajas y sus defectos, tú eres capaz de neutralizar esos efectos. Igual que si condujeras, tú sabes que tienes el freno, sabes que va a una velocidad. Tú tocas el freno de una manera determinada. Sabes que si vas en moto y frenas en seco, es probable que te vayas al suelo. Entonces utilizas otra estrategia. Tocar varias veces el freno seguido, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Y en cuanto a si hacemos contacto, hacemos un contacto, un semicontacto, pero más para que se aprenda dónde está la distancia. Es decir, si tú estás demasiado cerca, yo con el arma, tú no eres capaz de apreciar la distancia que te está limitando, en este caso porque la tengo yo, te está limitando tus ataques. O si la tuvieras tú, la distancia a la que estás limitando los ataques del otro. ¿Me explico? Entonces sí tiene que haber un cierto contacto, pero nunca es un contacto pleno. No porque nos haríamos daño constantemente. Muchas gracias, Gaby, por responder a estas preguntas generales, pero ahora quiero que me digas 10 números del 1 al 25 y te haré unas preguntas que tú, pues a priori, no te puedes preparar porque no son de tu arte marcial. Quiero que me digas del 1 al 25 10 números al azar. 2, 3, 5, 6, 8, 9,
11, 15 y 18, 20. Son 10, ¿no? Sí. Pues Vale. vamos allá. Pero a ver, la primera pregunta es, sabes que en las artes marciales existen las asociaciones y las federaciones. ¿Qué ventajas crees que proporcionan una respecto a la otra? A ver, por regla general las federaciones están muy regidas por una normativa del Consejo Superior de Deportes y son deportes. En consecuencia, las normas van muy dirigidas a, como cualquier otro deporte, a mantener en una zona de confort al practicante. Se rigen por unas graduaciones para teóricamente estar en unos mismos niveles de competitividad. Y ventajas respecto a las asociaciones. En realidad yo no le veo más ventaja que el que conforman un gran grupo, ¿no? Porque las federaciones suelen ser a nivel nacional, aunque haya departamentos autonómicos, pertenecen todas a una. Las asociaciones, el gran problema que yo veo es que por regla general todo el mundo quiere tener su asociación y tanto en las federaciones como en las asociaciones hay mucho de ego, ¿vale? De querer figurar, de yo soy presidente, yo soy... y para mí eso es el mayor problema que tienen. Las asociaciones, la ventaja que tienen es que como no están tan encorsetadas por una normativa, tienen una normativa que la marca ya directamente lo que es la ley. La ley de la práctica de una actividad física, la ley de la práctica o de asociación de un grupo, tiene que seguir unas reglas y cumplir con la ley, eso evidentemente. Pero aún así tiene mucha más libertad para experimentar o para llevar a la práctica las ideas que tienen a nivel estratégico, ¿no? Incluso incluir áreas que por regla general las federaciones nos incluyen, como puede ser la historia del sistema, en cada uno en budo, del sistema que sea Muay Thai, de lo que sea, pues pueden incluir historia del arte marcial o cosas más peculiares del arte marcial, no algo tan genérico como sucedería en una federación. Porque tú piensas que en Kung Fu, por ejemplo, hay dos, hay Wushu, que es el Wushu deportivo, el Kung Fu moderno, y Kung Fu. Una dentro de la de Judo, de la Federación de Judo, y otra dentro de la Federación de Karate. Claro, en Kung Fu hay un montón de sistemas. Kung Fu de la mantis, del tigre, del dragón, Kung Fu de grulla y tigre. Hay un montón de sistemas. Entonces, al aglutinarlos, al querer reunirlos todos bajo un ala y tener que regirse todos por una normativa, tienden a utilizar las cosas que son más comunes y más genéricas. De manera que a la hora de examinarse, yo siento decirlo así, pero por mucho que digan, no te está examinando alguien que conozca tu sistema y por tanto no puede valorar si tú tienes ese grado en ese sistema. Hablo ya a partir de cinturones un poco altos, del cinturón negro para arriba. Porque antes, al igual que en cualquier sitio, te examina el profesor de tu escuela. Respecto a las federaciones, que es lo que estás mencionando ahora, muchas dicen que la única graduación que es válida es la suya. ¿Qué piensas respecto a eso? Vamos a ver. Sí, llevo un tiempo, unos años, donde de tanto en tanto hay federaciones donde dicen que exclusivamente es legal el que practiques en la federación y que te va a dar salidas tanto laborales como deportivas. Bueno, esto es y no es cierto. Primero, porque cualquiera puede enseñar siempre y cuando tenga una graduación reconocida por alguien que a su vez también esté reconocido. Y por otro lado, que cumpla las leyes. Es decir, me explicaré mejor. Yo como asociación puedo otorgar una graduación. Ahora bien, la ley para abrir un centro de actividades, de determinadas actividades, te exige que tengas un mínimo de capacitación. Hoy en día se llaman cursos de capacitación en actividades físicas. Si tú tienes un cinturón negro X-Dan o X-Tuan de un arte marcial y tienes un grado o un curso de capacitación en actividades físicas, tú ya estás cumpliendo con la ley. Por lo tanto, tú puedes enseñar
no necesariamente tienes que pasar por la federación. ¿Sí? Eso sí, no podrás decir que estás bajo la federación, o igual ellos tampoco te aceptan, a menos que quien te haya enseñado a ti sea alguien cuya titulación sea federativa y tú te obligas a hacer una especie de convalidación, un examen de convalidación en la federación. Pero por el resto, tan legal es una titulación federativa como una asociación, igual que es una titulación legal para trabajar en una universidad privada como en una universidad pública. ¿Sabe? Entonces, hay mucha gente que dice que, bueno, pues que hace defensa personal. Entonces, ¿tú piensas que la defensa personal, como se conoce más de puertas afuera, se tendría que ejercer como una práctica aparte de las artes marciales? No, todo lo contrario. Eso es lo que sucede actualmente, que se vende la defensa personal como algo que no tiene nada que ver con las artes marciales. Yo imagino que a nivel federativo puede tener su razón de ser porque, como es deportivo, dedican más horas a prepararse los exámenes para cinturón que a la parte marcial, que no olvidemos que marcial significa guerra, arte marcial, arte de guerra, arte de lucha. Por lo tanto, cualquier arte marcial en principio ya tiene de por sí las herramientas suficientes como para hacer una agresión legítima, que es como en términos legales se denomina a la defensa personal. El hecho de hacer una defensa personal aparte, supongo, quiero imaginar, quiero creer que es más porque se quiera obtener unos ingresos para redondear los ingresos habituales del centro deportivo o centro marcial, que porque realmente vaya a servir. Tú imagínate que los cursos que se dan son de 6 horas, 8 horas. En 8 horas, ¿qué vas a hacer? Tú haces budo, ¿sí? Tú llevas más de 8 horas de práctica. Bueno. ¿Tú crees realmente que con 8 horas de práctica, donde van a hacer un ratito de calentamiento, van a pegar a unos elementos, unos accesorios, los que sean sacos, manoplas, y 4 técnicas que les expliquen de cuello, va a ser suficiente? Cuando hay un componente psicológico, hay un componente estratégico, o sea, hay muchas más cosas a considerar. Si hablamos de la parte técnica, vuelvo a repetir, aunque solo estemos tratando la parte técnica, un curso de defensa personal, aparte de practicar un arte marcial, no le veo mucha lógica. Sí te vería lógica si te explicaran las limitaciones que la ley te obliga a ponerte, a autoimponerte ante una agresión, como puede ser que si te dicen imbécil no le puedes partir el tabique nasal. Si te dan un empujón no le puedes romper un brazo. Tenemos unas limitaciones, pero también tenemos unas armas. ¿Me explico? O sea, no necesariamente vamos directamente en las artes marciales a romper brazos, a romper tabiques nasales, a hacer daño en la garganta o romper una costilla. Tenemos muchas herramientas y la decisión de esa herramienta es lo que sí hay que enseñar para entender que en una agresión en la calle tienes que tenerlas presentes, esas reglas que te marca la ley, para que la ley esté a tu favor. Bueno, eso más o menos. Que hay gente que no hace artes marciales, que dice que básicamente las artes marciales no sirven para nada, o al menos ya actualmente han perdido su función. ¿Eso qué crees? Vale. El gran problema que nos encontramos es que la gente, cuando habla de artes marciales, a través de las películas tienden a ser espectaculares, a hacer movimientos espectaculares, eso incluye acrobacias o movimientos deportivos de doble tirabuzón, de vuelta, y la gente tiende a pensar que las artes marciales no sirven porque tampoco nos ven sangrar, que no hay motivo para ponerse a sangrar. Gracias a Dios vivimos en una civilización en la cual de momento no vamos a salir a la calle y a los 10 minutos nos van a poner un cuchillo, van a tratar de matarnos, y eso nos permite tomarnos tiempo para ir experimentando e ir preparándonos mucho más profundamente. Pero las artes marciales sí que sirven, las artes marciales sí que sirven, pero tenemos el hándicap de la ley, que lo considero lógico, la ley nos tiene que marcar unos límites, como también nos lo marca nuestra propia ética marcial, de no ir dañando al prójimo, de defender al más indefenso, de no ir provocando altercados, sino de ser un beneficio
ser beneficiosos para la sociedad. Ya nos lo marcamos nosotros como ética marcial. Por eso la mayor parte de la gente que practica artes marciales tradicionales suele ser gente muy tranquila que rehúye el pelear. Pero que rehuyamos pelear no significa que seamos miedosos, significa que somos prudentes. Que nos evitamos todos los quebraderos de cabeza simplemente porque te han llamado imbécil y le has dado un empujón. Pero evidentemente sí que sirven. La siguiente pregunta es muy similar a la anterior, porque por ejemplo, en los países orientales, que sé que es más tradicional, las artes marciales como tal, y los maestros que las imparten, se consideran bienes nacionales. En cambio, en Occidente son más bien marginales, son dejadas de lado. ¿A qué crees que se puede deber eso? Eso tiene que ver, en mi opinión, más con la concepción que se tiene de las artes marciales. Claro, en Oriente, incluyo Japón, Tailandia, Indonesia, China, indudablemente, cualquier país de Oriente, Vietnam, los maestros ya de por sí eran pequeños grupos. En muchas ocasiones no eran escuelas comerciales como las conocemos ahora, y entonces el mismo maestro, por lo que te mencionaba antes de la ética marcial, trataba de que sus alumnos, sus discípulos, fueran beneficiosos para el poblado, para la pequeña ciudad, fueran beneficiosos. Entonces se consideraba que el maestro estaba haciendo algo por la sociedad del pueblo, de la ciudad. En consecuencia se le tenía un aprecio más allá de simplemente un señor que está enseñando artes marciales. Como había una ética marcial que no solo con las palabras sino con los hechos la demostraban, se les tenía en consideración, hasta el punto de considerar pues como un bien nacional a determinado maestro. ¿Qué pasa? Que en Occidente las artes marciales empezaron más como negocio, como un medio de ganarse la vida, que como realmente querer ser beneficioso para tu entorno. De manera que esto nos ha llevado a que la gente nos vea a los maestros, pues sí, uy, qué peligroso, pero no como, hombre, está trabajando por crear personas, ciudadanos equilibrados, que van a tratar de que la sociedad sea por lo que a ellos les corresponde, no porque vayan a obligar a los demás, sino como ejemplo van a hacer que la sociedad sea mucho más estable, mucho más pacífica, mucho más amigable, mucho más de ayudar unos a otros, ¿no? Y esto aquí en Occidente no existe, excepto puntualmente en algunos casos. Bueno, la siguiente pregunta ya me la has ido respondiendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Que es que, ¿qué te aportan a ti las artes marciales en tu día a día? Porque si bien, como has dicho anteriormente, no nos pegamos con el primero que nos insulta o lo que sea, sí que pues hay unos valores o así que sí que se te calan a ti como persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te aportan realmente el hecho de entrenar? Sobre todo una cosa, equilibrio. Y cuando digo equilibrio, me refiero a equilibrio en todos los sentidos. Piensa que somos, en Oriente lo llamarían espíritu, cuerpo y mente. Es igual. En distintas culturas hay tres partes, una la física, otra la mental y otra la espiritual. Entonces las artes marciales lo que me han proporcionado a mí fundamentalmente es equilibrio entre estas tres partes. Un equilibrio físico, de que soy capaz de coordinar ambos lados, soy capaz de moverme con una cierta agilidad, un equilibrio de mente, que eso lo que te lleva es a tratar de ser lo más objetivo posible ante las distintas situaciones. Y siendo objetivo, eres capaz de encontrar más fácilmente posibles soluciones porque estás barajando todas las posibilidades. No te centras, no te limitas, no haces un sesgo en qué es lo que quieres utilizar o qué es lo que quieres ver, sino miras todas las opciones, incluso las que son contrarias a ti, y terminas por decidir cuál es la más adecuada, aunque sea contraria a ti, pero que es la más adecuada. Y evidentemente, si mente y cuerpo están en total coherencia, en equilibrio, el espíritu, la energía, llámalo como quieras, también no tiene distorsiones, está en equilibrio y te proporciona cierta calma interior, que es lo fundamental. Entonces, volviendo un poco más bien a las preguntas más anteriores, también de este apartado, que es que actualmente
es la era de la tecnología y tal, hay muchos cursos que como menos se venden así por internet de artes marciales. Entonces, ¿tú crees que tienen cierta utilidad? A ver, por un lado sí. Por un lado tienen utilidad, todas las herramientas son útiles. Un cuchillo de cocina sirve para preparar comida, pero si se lo clavas a alguien te va a matar, o lo va a matar. Entonces, los cursos online sirven, por un lado, para hacerse una idea, por un lado, para quien no tiene tiempo de desplazarse, poder tener unas bases, pero esa herramienta se tiene que mejorar. Entonces, es una herramienta buena, pero considero que a esa herramienta tendría que haber un seguimiento personal. Porque si no hay un profesor, un maestro, llámalo como quieras, que te corrija los defectos desde el principio, te creas unos hábitos que terminan siendo defectos instaurados, muy difíciles de quitar después. Ya no se trata de que lo hagas más bonito o menos bonito, sino que además esos errores que estás cometiendo te pueden llevar a lesiones. Por ejemplo, que la rodilla sobrepase el pie en determinadas posiciones, lo que va a generar es una sobrepresión de la rótula sobre tibia y fémur, o sobre el canal, con lo cual probablemente tendrás muchas posibilidades, un porcentaje mayor que una persona normal de terminar con artrosis antes de rodilla. ¿De acuerdo? Además de que la fuerza no la distribuirás igual, de que no pegarás con la misma fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que se puede mejorar la herramienta, sí. Bueno, esta pregunta que te voy a formular ahora es más bien de ámbito personal. Pero si a ti por ocasión o lo que sea, te preguntaran si quieres ir a tomar una cerveza con quien sea, ¿tú qué responderías a eso? A lo típico de, hey, vamos a tomar unas cervezas. ¿Después de entrenar? ¿Antes de entrenar? Eso ya depende de tu criterio. A ver, yo sí me iría a tomar una cerveza, aunque yo no tomase cerveza, aunque yo tomase cerveza sin alcohol, o tomase cerveza con alcohol, porque se suele asociar a la gente que hace artes marciales como si fueran monjes anacoretas, que no pueden comer carne, no pueden tener sexo con sus parejas o con quien les lo tengan permitido, que no pueden beber alcohol, que no pueden fumar, que no pueden... ¿Me explico? Son, más que maestros de artes marciales, son seres angelicales, totalmente perfectos, y no es cierto. Los maestros somos... Bueno, yo no soy maestro, soy profesor en todo caso, o instructor. La gente que enseña somos personas, tenemos nuestras debilidades y nuestras virtudes. Entonces, la cuestión no es tomar alcohol o no, la cuestión no es comer carne o no, la cuestión es el equilibrio con lo que lo haces. Si tú tomas mucho alcohol, indudablemente terminarás siendo un alcohólico y eso te llevará a una bajada en espiral, ¿vale? Para peor. Pero que tú un día te tomes una cerveza o un par de cervezas o incluso 4 cervezas una vez porque estás de fiesta, estás en un entorno agradable, no hay ningún problema por ello, pienso yo. El problema está cuando pierdes lo de antes, el equilibrio, y te vas al extremo de tomar mucho alcohol o tener mucho sexo o lo que sea, ¿no? O tener discusiones muy fuertes. Cuando te vas a los extremos siempre caerás en una espiral, pero por tomar una cerveza no pasa nada en principio, ¿no? Además creas, llamémoslo así, un entorno familiar, un entorno amistoso, es mucho más agradable. Entonces, ¿piensas que este tipo de aspectos sociales o situaciones, más bien, de hermandad, son positivas para el grupo de entreno? Sin duda alguna, porque no solo compartes el dolor de cuando hay contacto con un compañero, no solo compartes el dolor cuando estás haciendo un poco de preparación física o haciendo estiramientos, no solo compartes la ilusión por seguir avanzando, sino que compartes cosas más personales, lo cual te une todavía más a esas personas y crea lo que tú has dicho, un entorno casi familiar. Amistoso, casi familiar. Y eso te lleva a lo que decía antes de la ética marcial.
Tú, evidentemente, ¿a quién ayudarías antes? ¿Alguien que es un amigo tuyo, un familiar tuyo, o alguien de repente desconocido? Si tuvieras que elegir, ¿eh? No, claro. Alguien con quien sí que tengo... Alguien, claro. Es mucho más sencillo, mucho más inmediato. Y lo que estoy diciendo, el ejemplo puede parecer egoísta porque puede decir, bueno, ¿por qué tengo que elegir? ¿No? No, pero lo digo porque una vez se crea un hábito de ayudar, de entender el punto de vista del otro en un entorno tan cercano como puede ser la práctica de un arte marcial, eso se convierte en un hábito que llevas a tu vida, con lo cual, lo que decía antes también, de ser beneficioso para la sociedad. Cuando estás en otro entorno, con un compañero de universidad, con un compañero de trabajo, que no tienes amistad, simplemente los ves pues para entrar a la clase, en los intermedios entre clases, que contés 4 tonterías, eres capaz de empatizar con los problemas o también con las alegrías que tienen esas personas. Y si ves a un mendigo o a alguien que lo está pasando mal, o a un vecino que está bajando un mueble, eres capaz de empatizar y como ya tienes el hábito adquirido de echar una mano, vas a echarle una mano. ¿Entiendes el porqué? Sí, claro. Y ahora ya, la última pregunta que te formulo, ya te dejo entrenar o lo que sea, y es, ¿a qué crees que se debe el tan bajo porcentaje de mujeres entrenando artes marciales? Creo que es más por la idealización que tienen las mujeres de que las artes marciales requieren mucha fuerza, por un lado, que requieren mucha fuerza, y por otro lado, tan idealizado tienen el dolor que a la mínima piensan que el dolor va a ser tremendo, que lo van a pasar muy mal, que les van a hacer daño. Pienso que son más estas dos áreas que no porque el aprender artes marciales en sí sea cosa de hombres o de mujeres. Y quiero explicarte un poquito. A ver, ¿qué pasa? Que las mujeres, en realidad, a lo largo de su vida, sufren dolores muy intensos, ya sea el ciclo, hay muchas mujeres que el ciclo menstrual les resulta muy doloroso, sin necesidad de que tengan un problema secundario, o el hecho de dar a luz también les resulta muy doloroso. Y comparte con los hombres, por ejemplo, también un posible dolor de muelas, que es muy doloroso, ¿sí? Pero sin embargo lo idealizan al punto de creer que no son capaces de aguantar el dolor de una clase. Creen que al ser necesaria fuerza, no van a poder competir con otros hombres. Y yo te hago una pregunta, que sé qué respuesta me vas a dar, porque es una persona sensata, que conozco ya unos cuantos días atrás. ¿Tú crees que las artes marciales se enseñarían a cualquier persona que entrase por esa puerta si solo fuese una cuestión de fuerza? No, quiero decir, al final las personas que entran por esta puerta, ya lo has dicho, si entran 10, a lo mejor acaban 4 o 5 probando y se acaban apuntando la mitad. Entonces, a lo que voy es que las artes marciales, como no se trata de fuerza, sino de la cabeza, de cómo hagas funcionar tu cabeza, igual que una partida de ajedrez, partimos de las mismas herramientas, las mismas piezas tú y yo. ¿Quién ganará la partida? Quien haga trabajar mejor la estrategia para mover las piezas, ¿no? En un señor grande y uno más débil, ambos tienen piezas. Es cierto que es distinto. Un señor grande tendrá unos músculos muy grandes y el otro a lo mejor unos músculos más pequeños. Pero en contrapartida, a lo mejor al grande le cuesta más moverse que al pequeño. Entonces la cuestión está en saber qué piezas tienes sobre el tablero, si te queda un caballo y una torre, o un alfil y un caballo, que sería el equivalente a brazos muy grandes, piernas muy grandes y tal, que se trataría más de esto, de uso de la cabeza, que no de la fuerza. No sé. Ya lo hemos hablado alguna vez, de que al final, en un combate, si quieres llamarlo así, el que es más probable que gane es el que sepa usar mejor sus herramientas, independientemente de cuáles sean. Yo estoy convencido de eso. Pues ya hasta aquí, ya no te pregunto nada más, ya te dejo ser libre. Gracias. Muchas gracias. Nada. Ha sido un placer. Nada. Y muchas gracias. De nada. Arnau. Por cierto, él es Arnau.
Muchas gracias por tu tiempo, Gaby, y bueno, a vosotros que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente episodio.